en nuestra primera entrega de Historias del Crimen. Estamos preparados para morir si es necesario. Un repaso por los sucesos que sacudieron a nuestro país en los últimos 50 años. El día 6 de abril de 1986 queda erigida la imagen de Jesús, Príncipe de la Paz. A continuación, en Historias del Crimen. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo especial 7 días. Nos guste o no, los hechos criminales son parte de la historia de Costa Rica. Nos han hecho llorar, nos han indignado, nos han puesto a reflexionar y también nos han dado lecciones. A partir de hoy vamos a presentar 3 episodios que hemos llamado Historias del Crimen y que resumen algunos de los casos más importantes que han sacudido a la sociedad costarricense. En el episodio de hoy vamos a recordar el crimen de Alajuelita, también el violento actuar de una banda de asaltantes venezolanos y el secuestro de la corte. Empecemos. El día 6 de abril de 1986, Año Internacional de la Paz, queda erigida, bendecida y coronada la imagen de Jesús, Príncipe de la Paz. 6 de abril de 1986, Cerro San Miguel, zona montañosa al sur de la capital. Miles de fieles se dieron cita en un acto religioso ese domingo. Entre los asistentes también estaban 9 mujeres de una misma familia. 2 de ellas hermanas adultas y el resto sus hijas y sobrinas. Durante el ascenso, 2 de ellas, una adulta y una menor, decidieron quedarse descansando. Las demás sí continuaron. Estuvieron un rato en la actividad principal y empezaron el descenso. En ese momento, un video aficionado captó a algunas de ellas. La noche cayó, pero las mujeres nunca regresaron donde estaban sus parientes, ni mucho menos a sus casas. Eso motivó una búsqueda por parte de la policía y la Cruz Roja. Guillermo Arroyo, exdirector de la Cruz Roja costarricense, recuerda muy bien aquellas labores de búsqueda. Sin embargo, durante la noche no fue posible localizar nada. Al día siguiente se dio un macabro hallazgo. Las víctimas eran Marta Eugenia Zamora Martínez, de 41 años de edad, sus hijas María Gabriela Salas Zamora, de 16, María Auxiliadora, de 11, y Carla Virginia, de 9 años, así como también sus sobrinas Alejandra Sandí Zamora, de 13, Carla María, de 11, y María Eugenia, de tan solo 4 años de edad. El cuadro era realmente dantesco, por lo menos yo, en mis largos años de experiencia en Cruz Roja, no había visto una cosa como esa. Por las características, una familia que eran todos, que eran... no habíamos visto nada parecido, era muy desgarrador. Ellas siguieron un grupo de peregrinos que lamentablemente subieron a la cruz por calle La Granadilla, ¿verdad? No por la calle principal. Entonces, cuando ellas descienden por el lugar que conocían, que es un trillo bastante agreste, un trillo bastante solitario. Entonces, cuando ellas descienden por ahí van completamente solas. Es un lugar que no es muy transitado porque por efecto de erosión y del agua se han formado ahí unas grietas y es bastante difícil caminar por ahí, ¿verdad? Entonces, hasta por cierto me dijeron que tal vez salió por otro camino, me decían. Dice, debe ser que se equivocó el camino y salió por otro camino. Hoy, más de 3 décadas después del crimen de 7 mujeres en el Cerro San Miguel, un exagente judicial encargado de la recolección de indicios y del levantamiento de los cuerpos brindó detalles hasta ahora poco conocidos. Desde nuestra llegada lo que apreciamos son manchas de sangre con proyección sobre las hojas de algunas matas de café. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que a las víctimas las lesionaron en el momento en que las interceptan. Hubo posiblemente disparos, alguna esquila pudo haber lesionado a alguna de las víctimas en sus piernas y de ahí que las víctimas cuando entran a la finca, saliendo básicamente del trillo por el cual venían bajando,
dejan esas evidencias, ¿verdad? Esos fluidos corporales los dejan en las hojas. Porque indican que ya estaban heridas. Estaban heridas, efectivamente, al menos una tuvo que haber resultado herida en esa confrontación inicial en donde hay una dominación del grupo. De manera que cuando avanzamos hacia la finca, lo primero que percibimos son dos escenas divididas por una cerca de alambre de púas. En una se aprecian 5 cuerpos de las víctimas cubiertas por un mantel que posiblemente las víctimas llevaban para hacer un día de campo, ¿verdad? Cubiertas. Y luego, en la parte superior de esa línea divisoria de alambre de púas, 2 víctimas más, una adulta y una niña, metidas básicamente como dentro de una zanja pequeña, que posiblemente son las que dejan la gente cuando quitan una planta de ahí, ¿verdad? Y entonces queda el hueco. Esas víctimas que estaban ahí, al llegar a la escena, nosotros lo que percibimos es que hay varios casquillos de un arma calibre 45 sobre el mantel que las tapaba. El propósito de esa organización, básicamente de cuerpos, es con el fin de que si una persona pasa, uno de los peregrinos que andaba en la zona, baja por el trillo y vuelve a ver a la derecha y ve los cuerpos, la sensación que va a tener de primera mano es de que están descansando y cobijadas después de un almuerzo. Debajo de ese mantel, las víctimas, obviamente también habían más casquillos, entonces la escena evidentemente estaba alterada por los autores de la matanza. De hecho, había una olla de aluminio que contenía el comestible. Esa olla estaba perforada de lado a lado por un disparo, pero esa olla estaba dentro de una bolsa plástica y la bolsa plástica no tenía ningún orificio, con lo cual se concluye en el punto de vista criminalístico de que la escena se alteró, se acomodaron las víctimas, se les puso un mantel encima para simular que estaban dormidas, para evitar que la gente pues entrara. No era una escena desordenada, en otras palabras. Los cuerpos, todos ellos presentaban impactos de bala por calibre 45. La cantidad de casquillos en el sitio del suceso nos hace creer que o eran muchas armas o era una subametralladora, y la conclusión a la que particularmente llegué en esa hipótesis es que se había utilizado una subametralladora. Los cuerpos tienen disparos que se les hicieron cuando estaban de pie, y también tienen disparos que se les hicieron cuando estaban ya en las posiciones en que quedaron. La mayoría de ellas estaban en decúbito lateral derecho o decúbito lateral izquierdo. Incluso esta niña a la que me refiero, que jamás voy a poder olvidar, tenía una pirañita en su mano y estaba en posición, lo que le llaman posición fetal, en decúbito lateral derecho, como que si estuviera dormida. Él siempre estuvo convencido de que en esta escena del crimen participó más de un homicida. Ciertamente, porque la cantidad de víctimas, y tomando en consideración que son preadolescentes y adolescentes con una sola adulta, imagínense lo que haría esa adulta si no la controlan. ¿Y cómo la controlaron? La controlaron con una de las niñas, amenazando a la niña para que la adulta no pudiera intervenir mientras se consumaban ataques sexuales contra las otras víctimas. Eso ameritó no menos de 2 personas y tal vez no más de 5. Yo lo que creo es que a ellas, entre 3 y 4 de la tarde, a ellas las tuvieron que haber interceptado. Ellas las sacan del camino, los sujetos las tienen a merced, pues no sé cuánto tiempo pudo haber ocurrido. Para mí esa masacre tuvo que haber ocurrido ya cuando estaba cayendo la tarde o cuando cayó la noche. Porque eso es la única forma que yo encuentro para explicar por qué nadie escucha el sonido de una M3. A todos los que nos honran con su visita de una forma más respetuosa, les estamos solicitando que sigan el carril que los miembros de la Cruz Roja han tendido. La Cruz Roja tomó la decisión de velarlos ahí, se sacaron las ambulancias, se abrió todo el espacio del garaje grande de la Cruz Roja y ahí se velaron durante toda la noche. Pasó gente por ahí, algunos que se mantuvieron toda la noche, otros que iban y venían,
pero aquello realmente fue una peregrinación inmensa y bueno, lamentablemente hasta cosas se perdieron en esa ocasión. Me dice usted que llegó hasta el presidente. A las 11 de la noche llegó don Luis Alberto Monge, el presidente de la República. Recuerdo que dijo, esto no es de costarricenses, esto no es de ticos, no somos capaces de hacer un acto tan atroz como este. Y estando don Alberto ahí, lamentablemente recuerdo una anécdota lamentable, muy lamentable, le robaron la billetera al señor presidente. Y aquello nos produjo a nosotros un gran desaliento porque ahí era la sede de la Cruz Roja. Y en un acto de ese tipo. Y un acto de ese tipo, por supuesto, donde era dolor, donde era sufrimiento, donde era solidaridad. Y alguien llegó y se atrevió a hacer una barbaridad de esas. Venimos a compartir con las familias dolientes nuestro dolor, porque la Iglesia es una comunidad y el dolor de una familia es dolor de toda la gran familia. De la iglesia, el cortejo partió rumbo al cementerio metropolitano en Pavas. Las carrozas estuvieron acompañadas durante todo el camino por muchos automóviles, buses, ambulancias y radiopatrullas. Recorrieron parte del Paseo Colón, cruzaron hacia el norte en la estatua de León Cortés, pasaron por la parte posterior del Estadio Nacional y enrumbaron hacia Pavas por la carretera principal que lleva a ese cantón. Mucha gente. Eran 7 féretros, eran 7 carros fúnebres, era mucha gente. Empezaron a darse hipótesis policiales, una de las cuales apuntaba que podría tratarse de una venganza contra un privado de libertad conocido como Macho Rapso, un conocido delincuente que también era padre de algunas de las víctimas. Puedo decir de que mis hijas formaban parte de un hogar normal. Iban a la escuela. Sus quehaceres como niños los llevaban a cabo en debida forma. Sin embargo, esa línea de investigación perdió fuerza y otra tomó su lugar. Un informante habló del robo de una M3 de la casa de un funcionario público y vinculó a 4 personas con este hecho, quienes supuestamente fueron a probar el arma al cerro de Alajuelita. De los 4 sospechosos, 2 ya habían muerto para cuando sus nombres trascendieron. Los otros 2 fueron enviados a juicio en 2 ocasiones, pero las pruebas presentadas nunca comprobaron fuera de toda duda que ellos estuvieran vinculados al hecho. Los 2 juicios que se realizaron del crimen de Alajuelita, los 2 juicios que finalmente fueron anulados porque se llegó a determinar de que las pruebas criminalísticas habían sido pruebas realizadas de manera defectuosa. Y la sala de casación dice, no solo las pruebas están mal recolectadas, no solo las pruebas están mal conducidas y arrojan resultados dubitativos, sino que los mismos jueces cometen el error de darle valor a pruebas mal hechas. Un tercer juicio contra uno de los sospechosos no se llevó a cabo porque lo mataron poco antes de ese tercer debate. El 4º acusado era menor de edad para cuando se dieron las muertes y un cambio en la legislación penal juvenil lo excluyó definitivamente del proceso, pues ya no podía ser enjuiciado como adulto. Otto Vargas, autor de un libro acerca de los casos del psicópata, considera que ese asesino en serie estuvo en ese lugar y participó del crimen, así como de otros homicidios que se dieron en los siguientes 10 años. Este es el único caso del psicópata en el que se logra demostrar que participa más de una persona. ¿Y cómo es que se logra vincular? Porque en la cruz de Alajuelita van a aparecer unos casquillos de unas balas que son de las marcas WRA 54 y RA 42. Es decir, son balas fabricadas en 1954 por una casa fabricante de balas y por otra casa fabricante de balas en el 42. Estos mismos casquillos van a aparecer luego en los siguientes ataques atribuidos al psicópata, con las mismas características, el mismo año, la misma casa fabricante. Pero no solo eso,
el percutor del arma del psicópata tiene una imperfección en lo que sería el martillo, ¿verdad?, del arma. Cuando esta golpea, entonces, lo que es el casquillo le deja tatuado una media luna. Y esa media luna está presente en los casquillos que se localizan en los siguientes crímenes después de la masacre de la Cruz de Alajuelita. Con las herramientas de aquella época era poco lo que se podía concluir de la escena del crimen, pues no existían pruebas de ADN o de análisis balístico tan detallado como el actual. Con la tecnología con que se cuenta hoy en día, posiblemente este caso no hubiese quedado en el misterio. Primero de noviembre de 1993, Escazú. Hombres armados asaltan las oficinas del entonces Banco Anglo Costarricense, de donde se llevaron 20 millones de colones. No era la primera vez que el AMPA visitaba un banco en el país, pero lo que nadie se imaginaba es que ese sería el primero de una serie de atracos que pondría a todos de cabeza. Exactamente un mes después, el blanco sería el Banco Nacional de Costa Rica en Santa Ana, donde robarían 12 millones y dejarían herido a un guarda rural. El 10 de marzo del 94 las cosas se pondrían más violentas. Los delincuentes llegaron a otro banco, en San Rafael de Escazú. Y oí los disparos y me salí a asomar por aquí y veo a un chavalo que andaba así enmascarado con un arma y luego nos amenazó con el arma y luego me metí para adentro. Al ratito se montaron como en un Toyota Tercel de los nuevos, más o menos así perladito, más entre celeste y verde, una cosa así. Y agarraron ahí, salieron por aquí volando plomo. Ahí se les atravesó un Land Rover y le dispararon, tuvo que jalar rápido y dispararon allá de balas hasta por el frente de McDonald's. Se acercan al banco con una forma muy agresiva. Mataron a 2 personas, el guarda del banco y un guarda particular que trabajaba en la PO. Eso es lo que tenemos a este momento, no tenemos mayores detalles. Las víctimas mortales fueron el guardia del banco Edwin Herrera y Roberto Guerrero, un joven de 21 años que llevaba apenas 3 meses de ser vigilante en una heladería y que, según los informes de prensa de entonces, pidió clemencia cuando uno de los asaltantes llegó a rematarlo mientras estaba en el suelo. El botín de ese día sería de 20 millones de colones. Para aquella época, Costa Rica no estaba acostumbrada a esos niveles de delincuencia. El temor era generalizado. Cuando se cometen este tipo de hechos sangrientos, hay una gran preocupación de la comunidad. Lógicamente que esta presión le llega a la policía, que tiene que saber resistirla para que no interrumpa la investigación. Un mes después, los asaltantes actuarían en el corazón de la capital. Asaltaron el Banco Anglo en Paseo Colón y en su fuga dispararon contra un equipo del periódico Al Día que circulaba cerca del lugar y que intentó seguirlos. Nosotros, por cosas yo no sé si del trabajo en que estamos, el instinto puede ser que los lleva a seguirlos. Y caminamos como unos 2, tal vez unos detrás de ellos como unos menos de 2 kilómetros. En ese momento, cuando ellos ven, se dan cuenta que los estamos siguiendo, ellos paran en un alto, pero no es que están haciendo el alto, sino es que paran y las puertas se abren, las 4 puertas, y comienzan, se bajan, pero preparados a disparar. Donde está el carro blanco, ellos paran ahí, hacen como un alto. Yo doy la vuelta. Cuando yo me arrimo como 25 metros, el compañero me dice, Johnny, pare porque ellos los van a tirar a nosotros. Agáchese. Pero yo lo que hago es que en parte me agacho y comienzo a echar para atrás y ahí comienzan ya a sonar el montón de balas sobre el carro. En este portón yo pierdo el control
el carro queda como entre la acera y la calle, ya con las llantas estalladas, el parabrisas, el delantero, el trasero, las ventanas, todo quebrado. Entiendo que la policía le dijo cuántos proyectiles encontró. Ellos lo que explican es que el carro completamente, no había una parte del carro que estuviera sin un hueco. Dicen que más de 800 balas más o menos que encontraron dentro del carro, ¿verdad? ¿Dónde te hirieron? En la mano. Entró una bala, pero a lo que me dicen, ¿verdad? Es que la bala entra y sale, no explotó. Porque si hubiera sido un tipo de bala, no sé cómo le llaman, que expande, despedaza la mano. Para ese entonces había pocas pistas y la presión ciudadana era total. Se creó toda una estrategia para detener a este grupo, pero los robos seguían. El 13 de mayo asaltaron un camión remesero en Pavas, mientras que 2 semanas después sorprendieron a otro carro donde se transportaba dinero y allí hirieron de muerte a un custodio del Banco de Costa Rica. Todo ocurrió en el peaje a Naranjo. Álvaro Rojas falleció tras varias horas de agonía, mientras que los ladrones desaparecieron con 30 millones de colones. La policía no tenía aún mayores pistas, pero una llamada lo cambió todo. Un funcionario de una entidad financiera alertó a la policía de que un grupo de extranjeros llegó a un banco a realizar un depósito con mucho dinero en efectivo y dijeron que más tarde regresarían con más. El OIJ empezó entonces a hacer una vigilancia. Agentes encubiertos estuvieron atentos al regreso de los hombres al banco y los siguieron. Pero al parecer ellos se dieron cuenta y lograron evadirlos. Pero uno de los policías apuntó el número de placa y al investigarlo vio que se trataba de un carro rentado, razón por la cual fueron a ese negocio. Y allí revisaron el carro que ya habían entregado para ese entonces. Fue así como encontraron un tiquete de peaje donde había ocurrido el último asalto. Esa pista fue la definitiva. Pese a que eran clientes frecuentes, la agencia no tenía la dirección de los venezolanos. Pero en una de las oportunidades, uno de los empleados los había llevado a una casa en Pavas porque estaba lloviendo. Este empleado llevó a la policía a esa dirección y les mostró la vivienda de lejos. Una vez ubicada la casa, lo que siguió fue espiar el recinto, y eso significó hasta revisar la basura. Ese trabajo lo hace el oficial nuestro de la UEI, que está haciendo el papel de guachimán. Porque ahí había un guachimán que trabajaba en estos alrededores, que era el que cuidaba las casas ahí. Ese papel lo asumió el oficial nuestro y él tenía esa ventaja de poder pasar caminando y eso facilitó que él pudiera pasar un par de veces, recoger las bolsas de basura y llevarlas a un oficial que estaba a más de 100 metros y que él las trasladara al puesto de mando donde analizaron esa basura y de ahí se extrajo muchísima información, como le comenté al principio. En la madrugada del sábado, apenas un par de días del asalto en Naranjo, un carro salió de la casa vigilada con 3 hombres a bordo. A unas cuantas calles, la policía les cerró el paso. Sin un solo disparo, los sangrientos asaltantes fueron detenidos. Esta casa que vemos aquí es un apartamento, estaba siendo vigilada con anterioridad para determinar los movimientos que aquí se hacían y anoche ya a las 4:30, cuando la gente salió en un vehículo rumbo al aeropuerto, se ordenó aquí a 300 o 400 metros la captura de la gente que llevaban en sus haberes unos $80,000. Pero de inmediato se allanó la casa y se encontró, yo diría que si no la totalidad, casi la totalidad del último asalto. En la casa se encontraron más de 50 millones de colones. Aparentemente este es el dinero que habían obtenido del último robo realizado en el peaje de Naranjo a una unidad del Banco Nacional. Además, en el apartamento se encontraron armas de grueso calibre como AK-47, pistolas, entre ellas la utilizada en uno de los asaltos anteriores, gran cantidad de granadas,
así como muchas municiones. Cabe resaltar que estas armas y estas granadas tenían el poder de destruir por lo menos 50 metros a la redonda. Al allanarse la casa se encontró a esta mujer, Ivonne Martínez, y a su hija de por lo menos 8 meses. Esta mujer dijo estar secuestrada por los asaltantes. La policía había dado en el blanco. Las identidades que los detenidos dieron inicialmente resultaron ser falsas y se comprobó que eran 3 venezolanos que estuvieron vinculados a una serie de violentos asaltos en su país. Entre ellos, uno ocurrido en 1992, en el que mataron a 4 personas y robaron casi $1 millón que estaban en una avioneta a punto de despegar. Se hablaba de 4 personas, porque en realidad se detuvieron 3. Después de la investigación arroja que uno de ellos salió una semana antes o unos días antes, no tengo claro ese detalle. Y se conoció que era un grupo que en Venezuela se componía de más de 15 o 17 personas. Ellos en uno de los asaltos que planearon en Venezuela quisieron asaltar un edificio de blindados. Y para eso utilizaron, según dice la información, 17 vehículos y un camión, que era con el que querían romper una pared, ingresar y llevarse no sé cuánta cantidad de dólares manejaban ahí. Los detenidos fueron llevados a las celdas judiciales e incomunicados durante varios días. El martes 7 de junio, la idea era llevarlos a la Reforma, pero algo ocurrió. Ante el asombro de la prensa y de la ciudadanía, fueron sacados del país y llevados a Venezuela. La razón de sacarlos tan repentinamente del país fue porque se habían recibido amenazas de que iban a realizar, entre otras cosas, el secuestro de un autobús de estudiantes para exigir la liberación de los detenidos. Aunque el Poder Judicial siempre lo negó, el Poder Ejecutivo dijo que había sido una decisión consensuada. Un avión de las Fuerzas Armadas de Venezuela vino y se los llevó. Mientras aquí se discutía el tema, en Venezuela recibieron a los detenidos en medio de un amplio operativo para llevarlos a una cárcel de altísima seguridad, ubicada en el Amazonas. Inicialmente ellos aseguraron ser inocentes, pese a las pruebas encontradas en la casa allanada. Esperábamos que nos hiciera un juicio por extradición, que es lo normal que tenía que hacerse en cualquier país, pero ya veo que pasaron por encima de la Corte Suprema, como que si no existiera la Constitución, y entonces nos enviaron acá y estoy en el estado que llegamos aquí. Nunca he estado preso, jamás en la vida he estado preso. Esto es una circunstancia nueva para mí. Yo en Costa Rica no delinquí, es totalmente falso. Yo en Costa Rica fui a trabajar. ¿Qué hizo en Costa Rica entonces? En Costa Rica tenía un restaurante, como ya ustedes todos saben, de lo que trabajaba. ¿En cierta medida usted está resignado a una posible condena? No creo que vaya a tener condena. Yo lo que espero es que, bueno, que se haga como siempre se hace en este país. Tienen que buscar las pruebas y todo eso. ¿Usted hubiera preferido estar aquí, en Costa Rica, o aquí? Mira, yo prefiero, le doy gracias a Dios que estoy aquí en Venezuela, mi patria, ya que no he cometido ningún delito. Sin embargo, poco después confesaron ser ladrones profesionales y formar parte de una banda más grande. A la mujer, la policía nunca la inculpó de nada. ¿Qué pasó con los asaltantes venezolanos? Durante 4 años ellos estuvieron detenidos en la cárcel del Dorado, hasta que el 27 de noviembre del 98, 2 de ellos lograron escapar. Pero solo por unas horas, pues fueron abatidos por la policía venezolana durante el operativo de búsqueda. El tercer ladrón, conocido como el Capitán Avendaño, murió tiempo después en la cárcel, víctima del dengue. Este video, grabado por agentes de recolección de indicios del OIJ, captó el momento en que se iniciaba, dentro de una oscura y maloliente casa, la búsqueda de una niña de 8 años de edad. Katia Vanessa González Juárez tenía más de una semana de desaparecida. La policía encontró el cuerpo debajo del piso de la vivienda, un hallazgo que conmovió al país entero.
El inquilino de esa casa, vecino de la menor, fue detenido y para sorpresa de todo el barrio trascendió que él ya había cometido un crimen similar, pero que había estado poco tiempo en prisión y ahora vivía sin levantar ningún tipo de sospecha. Esta noche revisaremos el caso de Katia Vanessa y cómo originó cambios en la legislación penal del país. El 4 de julio del 2003, Katia Vanessa González Juárez salió de su casa en unos apartamentos en barrio Quesada Durán, supuestamente a pedirle unos cuadernos a una compañera de escuela. Ella nunca regresó. Ese mismo día se dio la alerta a la policía. Durante una semana se repartieron volantes y hubo un constante rastreo. Sin embargo, fue la propia madre de la menor la que encontró un dato clave. Fui con una oficial del OIJ a caminar, porque yo ya no soportaba estar encerrada y escuchando llamadas crueles, que pedían dinero y cosas así. Preguntemos de casa en casa, nada se pierde, porque la verdad es que mucha gente buscó, pero no se pudo hacer órdenes de cateo como para buscar casa por casa, sería imposible, ¿verdad? Pero lo hicimos y dimos con una señora, una vendedora, y ella nos comentó de que había visto a la niña con otros 2 niños. La policía encontró a los otros niños que contaron que un vecino le había ofrecido un conejo a la niña si lo iba a visitar a su casa. Ese vecino era Jorge Edwin Sánchez Madrigal. Al revisar sus antecedentes, el OIJ halló que él había estado vinculado a un crimen. El crimen ocurrió en 1983, cuando él visitó a una joven y la atacó y mató en su propia casa. Después escondió el cuerpo y para no generar sospecha fue a la casa de la joven y preguntó por ella. El individuo ese, después de que hizo la fechoría, pasó a buscarlo a casa y la señora salió y le dijo que no, que Sonia había salido y que si no la había visto más bien por ahí. Vea cómo o sea, él tiene una frialdad. Él fue condenado por ese crimen, pero como era menor de edad, la legislación de entonces le permitió quedar libre meses después, al cumplir 18 años. Tras la información brindada por los niños, la policía detuvo al sospechoso e inició la inspección de la casa. Levantan una de las tablas del piso en la sala y aprecian un montículo en uno de los aposentos, una especie de montículo de tierra y cubierto con piedras, y entonces se van a ese nuevo sitio a ubicar, levantan y es donde levantan las tablas, ya es donde descubren el cuerpo que estaba en el montículo, lo escarban un poco y descubren ya uno de los brazos y ya se hace toda la localización. Se ubica en un pasillo de las casas, estas que tienen un único pasillo hacia el fondo, como punto de ingreso, entre ese pasillo y el cuarto de este imputado. O sea, bajo el piso, a unos 50 centímetros, estaba el cuerpo de esta niña. En noviembre del 2004, Jorge Edwin Sánchez Madrigal escuchó el veredicto al que había llegado el tribunal que tuvo a su cargo el juicio. Este tribunal, por unanimidad de los votos emitidos, declara a Jorge Edwin Sánchez Madrigal autor responsable del delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de Katia Vanessa González Juárez, y en tal carácter se le impone el tanto de 30 años de prisión, pena que deberá descontar previo abono de la preventiva sufrida en el lugar y forma que lo indican las leyes y reglamentos penitenciarios. En el juicio se determinó que el hombre logró que la menor llegara a buscarlo a su casa sin que nadie se percatara y una vez adentro la mató. No elimina la alevosía para este tribunal el hecho de que el imputado haya mencionado su ofrecimiento a la víctima en presencia de 2 menores,
ya que no se trataba de personas adultas que pudieran alertar válidamente a la menor. Sánchez nunca cumplió toda su pena, pues pese a que fue enviado a la cárcel, falleció de un ataque al corazón años después. El caso de Katia Vanessa, sumado a otro similar ocurrido poco antes, el de Osvaldo Fabricio, sirvieron para variar la legislación penal y se aumentaron penas por delitos como por ejemplo la sustracción de menor, que tenía una sanción muy baja. Robarse una bicicleta, cualquier otro tipo de hurtos, era más gravoso que sustraer a una persona, a una niña, a un niño de la custodia de sus padres y darlo por desaparecido. Eso llevó a que efectivamente el país impulsara esta reforma que en buena hora da alguna protección a los niños. Además, se aumentó la pena de 20 a 35 años de cárcel por matar a un menor de 12 años. Aquí hay 200 metros totalmente cerrados. Aparentemente secuestraron a toda la corte plena, un comando, adelante. El 26 de abril de 1993, pasada a la 1:30 de la tarde, un comando armado ingresó al salón de sesiones de la Corte Plena y secuestró a 19 magistrados, junto con varios empleados administrativos. Los encapuchados ingresaron al edificio de la Corte por el sótano, en un carro oficial, y subieron hasta el sitio donde recién había iniciado la sesión. Así lo recreó el programa Protocolo 84. Se oyeron unos zapatazos, como esos que los militares, cuando se organizan y están formando filas, dan en el suelo. Y empezaron a gritar, pues, amenazantes. Este es el comando de la muerte. Ustedes están secuestrados. Todos al suelo, boca abajo. Creí que tal vez era alguna broma. Pero cuando vi en los rostros de los compañeros que estaban pálidos y que atrás mío había otro individuo con arma pesada y encapuchado, ya vi que el asunto podía ser cierto. Y entonces amenazando, ya con la misma arma, con el cañón, nos golpeaban y nos ordenaban que nos tiráramos al suelo, y ya en el suelo con las manos hacia atrás en la cabeza. Poco después, uno de los secuestradores llamó a las autoridades y aseguró que eran colombianos y que exigían la liberación de un grupo de narcotraficantes capturados meses atrás en distintos países, entre ellos Costa Rica, en una operación conocida como Hielo Verde. Nosotros estamos táctica, militar y psicológicamente preparados. Y si el caso es volar, volamos. Yo sé, Charlie, pero... Óigame, última cosa. Estamos preparados para morir si es necesario. En esa primera llamada, yo les digo a ellos que quiénes son, ellos no se identifican en realidad. Entonces yo les digo que necesito decirle algo, algún nombre o algún apodo al sujeto que está llamando, y me dice que no se identificarle. Bueno, yo me identifiqué como Gerardo Casain, necesito que usted me diga algo, un código, Alfa, Bravo, Charlie, Delta. Y él me dice, bueno, Charlie. Y seguían insistiendo, somos el comando de la muerte, venimos por unos reos que hay detenidos y a cambio de ustedes los tienen que soltar. De inmediato inició la evacuación de los demás edificios aledaños y se creó un comité de crisis, encabezado por el entonces ministro de Seguridad Pública, Luis Fishman. En 2 horas que empezaron los acontecimientos, teníamos en mi oficina todos los planos de la Corte Suprema de Justicia, del edificio de la Corte, para poder determinar si había opciones de un asalto, de meter por ductos a la gente capacitada, que era la gente de la DIS, inclusive ver si por los ductos del aire acondicionado se podía poner algún gas para dormir a la gente que estaba secuestrada y a los secuestradores. Si todas esas opciones se
midieron y se analizaron. Ese tipo de edificación no se prestaba para ese operativo, para esa operación de rescate. No había espacio para que la gente de la DIS, especialistas extraordinariamente buenos para poder haber hecho un asalto, lo pudieran hacer, porque la idea era hacerlo por el techo, porque la visión que tenían los secuestradores era muy amplia. Cuando se inicia una crisis hay una línea emocional que está totalmente disparada y la función del negociador es bajar esa línea a un punto donde se mantenga. Pero en ese disparo de esa línea emocional sucede cualquier cosa y un grupo de policías del OIJ, que no eran de ningún grupo especial, sí estaban en el edificio de la Corte y a un momento dado tuvieron en la mira a algunos de los sujetos que no estaban identificados y sí estuvieron a punto de disparar y de formarse una situación sumamente más difícil. A lo último todo se calmó, se dieron órdenes de que todo el mundo aplacara sus emociones, que bajaran las emociones, que ya se estaba negociando y que ya había todo un protocolo que se está desarrollando. Había dos antecedentes relevantes a este hecho. El primero, el sangriento secuestro efectuado en el Palacio de Justicia de Colombia, que dejó más de 100 muertos. El segundo fue el secuestro de la Embajada de Nicaragua en Costa Rica, cuyos responsables lograron escapar. Esta fue una jornada tensa para el país. Los costarricenses se fueron a dormir pensando que el narcotráfico había dado su zarpazo en el Poder Judicial. Como estaban maniatados, cada vez que tenían que hacer algo, tenían que pedirle permiso a él, entonces hacían, señor, señor, así con las manos, señor, señor, que era que si lo dejaba ir a orinar o no sé qué, entonces al principio sí, pero ahí en su mismo salón. Y aprovechaban, entonces los varones orinaban en esa parte donde hay esa pared y sobre pared, en esas condiciones. Y o sea, no podían ir a un servicio normal. No, ya sí en horas de la noche, como medianoche y ya al día siguiente en la mañana, ya permitieron que sí se hiciera uso de los dos servicios sanitarios que están al este de Corte Plena, pero caray, en condiciones tremendas. Llegaba uno y con el tipo ahí tenía que bajarse los pantalones y sentarse al baño y el tipo ahí con eso. Por las condiciones del edificio era casi imposible tomarlo por los grupos de asalto, pero las autoridades tuvieron una idea: ocultar micrófonos en la comida que enviaban. Gracias a la colaboración, en este caso del gobierno de los Estados Unidos, desde la primera noche o la segunda, yo no puedo precisarle ahora, tantos años después, se logra introducir un micrófono minúsculo en una caja de cartón, donde iba la comida. Ese día iba comida china, eso sí me recuerdo, es decir, hasta los números casi del arroz cantonés y del lechón asado y los platos que iban. E introducimos un micrófono que va en la caja. La caja la llevan, vacían la caja con la comida para los secuestrados y los secuestradores y la dejan en el medio. Y con el micrófono funcionando, así como estamos hablando usted y yo, se oía perfectamente lo que hablaban los magistrados y lo que hablaban los secuestradores. Además, la policía logró dar con un elemento trascendental. En el sótano del edificio encontraron abandonado el vehículo en el que los secuestradores ingresaron. Era un carro oficial y había quedado registrado que uno de los ocupantes había sido un custodio de reos en el Poder Judicial. Fue así como lograron dar con la verdadera identidad de los autores del hecho. Llegó entonces el momento de confrontar a los secuestradores con su verdadera identidad, y esto trajo instantes de tensión, pues ellos pensaron que era cuestión de minutos para que la policía intentara ingresar. Se habló bien claro de que no se identificara a las personas. Esta operación tiene un año de nosotros estar efectuándola. Ok, yo soy Charlie, yo soy Guillermo Fallas Elizondo. Tengo currículo militar suficiente. No estoy loco. Estoy táctica, psicológicamente preparado para cualquier eventualidad. Nosotros vinimos aquí y nuestro eslogan es los comandos de la muerte. Vivos o muertos, de rodillas jamás. Nos cambian de lugar. Nos ponen amarrados en las puertas y ventanas, lugares por donde se suponía que podían entrar de fuera, y ellos se ponían alerta
Sí, con sus posiblemente armas. pensaron que en ese momento, al ser descubiertos, iban a ingresar a las Pues autoridades. resulta normal que ante la amenaza y la distracción ellos se pusieran muy nerviosos. Pedían originalmente más de $20 millones y un avión para sacarlos del país. Las familias de los secuestrados recogieron una cifra muchísimo menor y se las ofreció al comando. Este aceptó. No obstante, en realidad habían picado el anzuelo, pues las autoridades costarricenses habían planeado capturarlos poco antes de salir del país. Los secuestrados fueron puestos en libertad, pero Alfonso Ayub y Marino Donato, ex jerarcas policiales, tomaron su lugar. En una microbús, los secuestradores y sus nuevos rehenes fueron llevados hasta Base 2, mientras que un helicóptero realizaba maniobras para despistar a la prensa. Para cuando llegaron a su destino en Alajuela, ya los oficiales de la UEI estaban ocultos en aeronaves cercanas. En ese microbús ahí van los terroristas. Yo sí pude ver las armas y todavía ellos iban con su pasamontañas. A los secuestradores se les dijo que serían recibidos en Guatemala, pero que no podían viajar con armas, y el único requisito era que se subieran a la aeronave sin ellas. Cuando ya los habíamos dividido, nosotros inmediatamente salíamos de 3 puntos diferentes. 3 puntos en los cuales ni los de la microbús ni los que ya estaban en el avión tenían ángulo de visión. Ahí está todo. Todo quedó grabado por los mismos oficiales que llevaron a cabo la operación. No tuvieron tiempo de hacer absolutamente nada. Ellos gritaron en su momento, es una trampa, tratando de comunicarse con el otro grupo que estaba tenían la esperanza que el otro grupo que estaba en la microbús tenía el control de la situación, porque no habían pasado, y se supone al no haber pasado, no habían entregado todas las armas que ellos tenían. Sin embargo, nosotros pudimos estar igual, de la misma forma dentro de la microbús, asaltándolos y tomándolos a ellos, de tal manera que el factor sorpresa fue tan eficiente que ni ellos tuvieron la oportunidad de disparar un solo disparo. Según los autores del hecho, su motivación fue cobrar dinero para ayudar a uno de ellos en un tratamiento por un mal hepático que lo estaba matando. El comando de la muerte fue condenado a prisión. Poco después de transcurrida la mitad de la pena impuesta, salieron de la cárcel. El hombre que estaba enfermo murió en libertad en el año 2002. Terminamos así esta primera entrega de Historias del Crimen. Dios primero, los esperamos la próxima semana con el siguiente episodio. Veamos un adelanto. No fue un asalto bancario más. Fue el más sangriento atraco en la historia de Costa Rica. Emergencias 911, Bueno, por ¿cuál es favor, tu emergencia? el Calderón Guardia. Aparentemente hay un incendio. Habla aquí la enfermera del 4º piso. Oiga, 4º piso. Sí, pero urgente, por favor. ¡Hey! ¡Hey! ¡Venga para acá! Oye, vamos a hacer luz. Vamos a hacer luz. 4 días después de la desaparición, la policía halló los cuerpos semienterrados aproximadamente a 1 kilómetro del carro.